Hola amigos, les voy a comentar cómo llené el ProTouch 874 utilizando la página de Flash Score. Ahora vamos con el ProTouch inicial. En el ProTouch inicial se van a enfrentar los delfines contra los Commanders. Los delfines han anotado en 3 ocasiones en el primer cuarto, los Commanders 2 ocasiones en el segundo cuarto. Para el ProTouch inicial voy a ir por los Commanders en el primer cuarto. Ahora vamos con el ProTouch regular. En el primer casillero se van a enfrentar los delfines contra los Commanders. En sus 5 últimos juegos los delfines van 2 victorias y 3 derrotas, los Commanders 5 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos los delfines van 4 victorias y los Commanders 1 victoria. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el segundo casillero se van a enfrentar los halcones contra las panteras. En sus últimos 5 juegos los halcones van 1 victoria y 4 derrotas. Las panteras 3 victorias y 2 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos los halcones van 2 victorias y las panteras 3 victorias. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el tercer casillero se enfrentan los Bills contra los Bucaneros. En sus 5 últimos juegos los Bills van 2 victorias y 3 derrotas. Los Bucaneros 3 victorias y 2 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos los Bills van 4 victorias y los Bucaneros 1. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el cuarto casillero se enfrentan los Jaguares contra los Cargadores. En sus 5 últimos juegos los Jaguares van 2 victorias y 3 derrotas. Los Cargadores 4 victorias y 1 derrota. En sus 5 últimos enfrentamientos los Jaguares van 3 victorias y los Cargadores 2. Voy por los Cargadores. En el quinto casillero se enfrentan los Vikingos contra los Osos. En sus 5 últimos juegos, los Vikingos van 2 victorias y 3 derrotas. Los Osos 4 victorias y 1 derrota. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Vikingos han ganado en 4 ocasiones y los Osos en 1. Voy por los Vikingos. En el sexto casillero se van a enfrentar los Acereros contra los Bengalíes. En sus 5 últimos juegos, los Acereros van 2 victorias y 3 derrotas. Los Bengalíes 1 victoria y 4 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Acereros han ganado en 3 ocasiones y los Bengalíes en 2. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el séptimo casillero se van a enfrentar los Titanes contra los Tejanos. En sus 5 últimos juegos, los Titanes van 1 victoria y 4 derrotas. Los Tejanos 3 victorias y 2 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Titanes han ganado en 1 ocasión y los Tejanos en 4. Voy por los Tejanos. En el octavo casillero van los Cardenales contra los 49. En sus 5 últimos juegos, los Cardenales van 1 victoria, 4 derrotas. Los 49, 2 victorias y 3 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Cardenales han ganado en 2 ocasiones y los 49 en 3. Voy por los 49. En el noveno casillero van los Carneros contra los Halcones Marinos. En sus 5 últimos juegos, los Carneros van 4 victorias, 1 derrota. Los Halcones Marinos 4 victorias y 1 derrota. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Carneros han ganado en 3 ocasiones y los Halcones Marinos en 2. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el décimo casillero se enfrentan los Cafés contra los Cuervos. En sus 5 últimos juegos, los Cafés van 1 victoria y 4 derrotas. Los Cuervos 3 victorias y 2 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Cafés han ganado en 2 ocasiones y los Cuervos en 3. Voy por los Cuervos.
En el 11º casillero se van a enfrentar los Broncos contra los Jefes. En sus 5 últimos juegos, los Broncos van 5 victorias, 0 derrotas. Los Jefes 3 victorias y 2 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Broncos han ganado en 3 ocasiones y los Jefes en 2. Voy por los Jefes. En el 12º casillero van las Águilas contra los Leones. En sus 5 últimos juegos, las Águilas van 3 victorias y 2 derrotas. Los Leones 3 victorias y 2 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, las Águilas han ganado en 2 ocasiones y los Leones en 3. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el 13º casillero se van a enfrentar los Raiders contra los Vaqueros. En sus 5 últimos juegos, los Raiders van 1 victoria y 4 derrotas. Los Vaqueros 2 victorias y 3 derrotas. En sus 5 últimos enfrentamientos, los Raiders van 1 victoria y los Vaqueros 4. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. Pues bien amigos, espero que les haya gustado el video. Les recuerdo que no soy un apostador profesional. Sigan su análisis y sigan su instinto. Nos vemos a la próxima.